En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. El señor secretario va a dar lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Se ha recibido un documento que es un oficio del abogado secretario de la Comisión de Minería y Energía de la Corporación, mediante el cual remite para conocimiento de esta comisión investigadora copia de un oficio emitido por el presidente ejecutivo de Codelco Chile, señor Nelson Pizarro, quien informa acerca de los despidos de trabajadores de la empresa Trepsa Cerro Alto que opera en la división El Salvador y la eventual vinculación de dicha decisión con error de cálculo detectado en la licitación adjudicada a esa empresa y las medidas de mitigación por perjuicios económicos para la propia división y para los trabajadores contratados. Eso es todo. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Puntos varios. Bienvenidos a los representantes de Cochilco. Tengo entendido que no iban a hacer una solicitud porque si no tendrían que eventualmente salir algunos asesores. Para que lo hagan ustedes formal. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, reiterar la solicitud que hicimos en la primera sesión, que tiene que ver con los antecedentes que vamos a entregar y que nos obligan a solicitar una sesión secreta por cuanto se entregan antecedentes de fiscalización. En la primera parte, al menos en la presentación que corresponde a la parte de Cochilco. Ya, lo que vamos a hacer, disponer de 45 minutos para que don Jorge y la señora Sonia nos puedan dar la información de nuevos antecedentes, para que la dejemos secreta, pero el resto del horario de la sesión la vamos a abrir y que sea pública, porque la verdad es que nos interesan también que la información también la podamos plasmar en el informe final, o si no, de lo contrario no podríamos entregar ningún antecedente. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Declare secreta? Sí, declarar secreta 45 minutos. Para que interrumpan la transmisión. Vamos a suspender entonces un ratito la sesión para que nuestros asesores puedan retirarse de la sesión. Ahora sí, diputada. Por su intermedio, Presidenta, preguntar si es que el señor Claudio Cádiz, como parte del Comité de Evaluación Técnica, también fue parte de la elaboración de las bases de licitación para este contrato, que es el que nos preocupa y que fue auditado por Codelco. Las bases de licitación, si bien son preparadas por un grupo de personas, regularmente gente que tiene expertise en materia de licitación y asignación de contratos, requieren de antecedentes adicionales. Y en este caso, para poder dimensionar el eventual servicio a ser contratado, indicarlo en las bases, se requería saber cuál era el estimado del movimiento de material mina-planta que iba a tener la división en los próximos años en los que se estimaba que se iba a adjudicar el contrato. Esta estimación, el comité evaluador la recibe de la Gerencia de Recursos Mineros y Desarrollo, que es distinta a la Comisión Técnica en especial. Micrófono. Perdón, es que de lo que me llama la atención es que yo creo que igual era información que él debía manejar, porque técnicamente era el jefe de mina del Rajo. Claro, lo que pasa es que en una faena minera hay algunas personas o un grupo de personas que lo que hace es establecer los planes mineros, hacer los análisis de lo que se va a explotar, y otras personas son los ejecutores y los administradores. Y probablemente el jefe de mina Rajo es de la persona que opera, que administra contratos, no el que hace el análisis para definir cuánto es lo que hay que hacer. Los explotadores lo que hacen es seguir las pautas que el plan minero les da, y los planes mineros son hechos por la Gerencia de Recursos Mineros y Desarrollo.
es como que nace el plan académico y los profes tendrán que enseñárselo a los alumnos. Oiga, en ese oficio que usted nos va a entregar, donde está el resultado de la solicitud del ministro de Minería, yo le vuelvo a hacer la pregunta de recién. En los últimos 3 párrafos habla en términos bien generales que se ajusta a normativa, que el procedimiento está como con ninguna irregularidad, por así decirlo, pero no hace la precisión porque dice, sin embargo, pero las observaciones explícitamente no están establecidas en la respuesta del oficio. Bien. Todas las que conversamos previamente. Sí. Como ustedes ya lo han escuchado en la sesión anterior y esta, los resultados de la fiscalización efectuada no solo señalan que algunos aspectos habrían sido hechos de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos de la corporación. Yo no puedo públicamente repetir los resultados que ya les he informado, por cuanto los resultados de la fiscalización son confidenciales, pero lo que se ha entregado en sesión secreta daría cuenta que lo que está puesto ahí tiene un sustento, de que no todo era apegado a las bases, aunque habían cosas apegadas a las bases. Pero sí hay algunas otras que sí fueron irregulares, por así decirlo, ya con algo. Ya, que eso es bueno que quede en acta porque también nosotros tenemos que transcribir algunas cosas de la observación del informe. Dentro de los resultados también que ustedes hicieron en esta investigación, ¿hicieron algunas recomendaciones a Codelco? Que es parte también como del rol que cumple Cochilco. No todos los tipos de fiscalizaciones que se realizan se estructuran ni en la planificación, ni en el desarrollo, ni en la emisión del informe de igual manera. Las auditorías regulares, normalmente, aparte de tener los antecedentes del tema, de tener el contexto del tema, del levantamiento del tema, tienen observaciones, tienen recomendaciones. Esas recomendaciones y esas observaciones son enviadas a la empresa hace compromisos de corrección o de análisis, define responsables de cumplimiento de esos compromisos y establece fechas de cumplimiento. Con esa información se cierra ese tipo de informes regulares y entran a la línea de seguimiento que hemos diseñado a partir del año 2015-16 en la Dirección de Fiscalización de Cochilco para seguir la historia de la auditoría hasta que se cierre. Hay, sin embargo, otro tipo de fiscalizaciones que son aquellas más bien orientadas a investigar temas o a investigar denuncias. Esos tipos de fiscalizaciones lo que persiguen es validar la razonabilidad de la denuncia y concluir en relación a ella. Al interior de esas fiscalizaciones, de esos informes, no necesariamente se hacen recomendaciones de manera explícita, y por ende no van a la empresa a ser analizados e incluyen compromisos. Sin perjuicio de eso, todas las fiscalizaciones pueden dar origen a auditorías regulares donde sí seguiría el procedimiento de auditoría tradicional y ahí sí se pondrían recomendaciones. También, cuando se considera pertinente, se le puede mandar de la línea de seguimiento un oficio a la empresa para recomendarle al respecto algunas cosas. En todas las fiscalizaciones y las auditorías hay recomendaciones, es muy difícil. Lo que pasa es que algunas forman parte del informe y otras se administran y se manejan en manera adicional. Ofrezco la palabra a don Jorge. Quería complementar básicamente y reiterar el hecho de que esto claramente no es un tema cerrado en Cochilco y vamos a seguir investigando, vamos a seguir, y como muy bien lo mencionó la directora, el caso particular del plan de trabajo del 2019 están incorporadas auditorías más la solicitud de ampliación que ha hecho el Ministerio y como está explícito también la respuesta que prepara Cochilco, este no es un tema cerrado y lo que hemos hecho fue específicamente sobre el proceso de licitación, pero la mirada que tenemos que vamos a tener tiene que ser más amplia, incorporar otros elementos y por lo tanto probablemente
como muy bien lo dijo la directora, el tipo de auditoría que se va a hacer ahí sí va a implicar finalmente probablemente recomendaciones. Pero en este caso particular es uno de los temas, pero claramente no es un tema cerrado y hay un continuo de la investigación de este caso particular por la importancia que tiene. Sí, perdón. Yo creo que es importante clarificar un punto porque puede que lo hayan vivido y lo vayan a vivir a futuro. Tradicionalmente, no sé hoy, las nuevas autoridades de la Contraloría, tradicionalmente cuando la Contraloría de la República solicitaba a Cochilco hacer una investigación, lo que nos señalaban era que nuestro cliente, por decirlo así, es el Contralor y nuestro informe es un input para que ellos hicieran investigaciones adicionales. Por ende, nosotros no podíamos hacer un informe que debiera ir a la empresa, porque lo que nosotros concluyéramos ellos lo podían ratificar o modificar. Entonces, por eso, cuando hay una fiscalización con ciertas características que viene de la Contraloría, lo que se concluye es lo que nos solicitan y ahí será el Contralor el que nos diga los pasos a seguir, si él lo hace suyo, si tenemos que complementar o si tenemos que hacer alguna recomendación a la empresa y nos autorizará a darlo a conocer a la empresa. Nosotros no podemos, muchas veces, y a ustedes les podrá haber llegado esa información, los denunciantes nos dicen, ¿por qué no me contestó la empresa? ¿Por qué no me dio el resultado? Porque yo tengo que entregarlo a la Contraloría y el Contralor decidirá si se lo entregamos a la empresa o si ellos hacen algún análisis adicional, directo o a través nuestro. No sé si se podrá decir la sesión pública, lo que nos señalaban con respecto a la ampliación que se le va a hacer a la investigación, las otras aristas que aparecieron en este informe en particular, para sí, que... Sí. Bueno, precisamente mencionar que ya sea tanto por resultados de la propia fiscalización como por solicitud explícita del Ministro de Minería, se va a ampliar el alcance de la investigación en el tema, abarcando desde, en primera instancia, la ejecución del contrato, y eso podría llevarnos a implicar incluso revisar el plan minero y la adjudicación. Y el plan minero, dentro de lo que es proceso, el plan minero y la ejecución del contrato. Perfecto. Y ver también si alguna implicancia tienen incluso en la ejecución del actual contrato. Incorporar también que hay que analizar las razones por qué se terminó anticipadamente el contrato. Y todo eso forma parte de las ampliaciones que se va a hacer de esta misma investigación. Sí. Sí, dado una de las consultas que nos hiciera el diputado Castro, también es posible que además de fiscalizar la administración de los contratos del Grupo Prado y, como lo decía el vicepresidente, su proceso de adjudicación, tengamos que analizar el proceso licitatorio cuando se adjudicaron esos contratos para ver los temas de negocio con personas o empresas relacionadas o con personas políticamente expuestas. Eso es lo que se hace cuando tenemos que retrotraer. Y en el otro extremo, además de lo que se señalaba del plan minero, y también como lo decía preguntaba la diputada Hernando, tenemos que ver qué pasó con estas sanciones, cómo estas personas que fueron sancionadas por alguna auditoría que haya hecho Codelco, que es lo que ha salido en la prensa, qué ocurrió con ellos, si las sanciones fueron aplicadas y cuáles fueron los resultados de esa aplicación. Hay que crecer para ambos lados. Ofrezco la palabra. Diputado Vidal. Gracias, Presidenta. Sí, tengo una pregunta quizás más general, más genérica. Porque dentro de lo que ustedes mencionan de la fiscalización a la auditoría se desprenden errores que podrían ser incluso errores administrativos, pero el tema es la consecuencia de estos actos, si uno los va encadenando, y si incluso nos abriéramos más allá, que una pregunta que nos hemos hecho un par de veces acá es no solo la división en El Salvador, sino que también qué está pasando en otro. Cuando uno se reúne con distintas personas que trabajan en Codelco, trabajadores u otros, hay rumores.
y que yo creo que uno de los objetivos de esta comisión también es tratar de despejar qué es lo que está pasando con estos contratos y por qué se levantan las sospechas. ¿Ustedes tienen información de que esto, más allá de ser errores, acá habría fraude, acá habría actos corruptos plenamente identificados, personas responsables, empresas o vinculados, que pudiéramos decir acá de verdad tenemos un tema mayor que es bueno que se sepa, que se investigue, que en el fondo estas auditorías, estas fiscalizaciones van a conducir a que podamos buscar esas responsabilidades? A ver, tal como lo señalara en las sesiones anteriores y la primera parte de esta que eran secretas, nosotros dimos a conocer los resultados de nuestra fiscalización y por ende no me está permitido reproducirlos en una sesión no secreta. Pero lo que sí podemos informar que cuando estamos hablando de empresas que podrían llegar a tener a veces, no sé, 60.000 contratos en distintos periodos y de distintos índoles, uno se encuentra regularmente con situaciones susceptibles de ser mejoradas algunas, otras anómalas. Algunas de las anómalas obviamente se toman las medidas que correspondan. Cuando nosotros encontramos situaciones anómalas en nuestras fiscalizaciones, y ustedes lo han conocido de fiscalizaciones anteriores, la hemos reportado y se tomarán las medidas que correspondan. Cuando ha sido pertinente se habrán informado a quien corresponda. Eso es normal que en una fiscalización de tantos procesos de administración y de licitación se encuentren debilidades. Y debilidades de toda índole, debilidades que pueden ser por falta de competencia de los partícipes, debilidades por falta de calidad de las normas, debilidades por falta de adecuada supervisión, debilidades por situaciones no intencionadas, debilidades por situaciones intencionales. Normalmente uno encuentra de todo. Señora Sonia, ya sí, diputado Juan Luis Castro, después volver. Presidenta, yo estaba acordándome de la auditoría que hizo Cochilco en irregularidades que posteriormente derivaron en una gran controversia entre Codelco y la Contraloría. Y en esos informes de aquella época sobre otros contratos se habló de las debilidades de parte de ustedes, que terminaron siendo irregularidades después. Yo quiero preguntarle derechamente, ¿hay delitos o no hay delitos en lo que ustedes han auditado respecto al Grupo Prado, Santa Elvira y todas sus derivaciones? ¿Hay delito o no hay delito? A ver, diputado, como ya señalara, yo no puedo dar públicamente a conocer los resultados, pero lo que sí puedo decir es lo siguiente. Cuando nosotros hacemos una fiscalización, la totalidad de nuestras fiscalizaciones y de nuestra auditoría la recibe el Contralor de la República. Si nosotros tenemos alguna evidencia clara en cualquier auditoría que hay delito, pero claro, obviamente hacemos las denuncias pertinentes, pero para poder denunciar nosotros tenemos que tener certeza, porque hay dictámenes del Contralor que si denunciamos sin sustento es complejo para el que denuncia, y eso es correcto. Ahora, hay algunas situaciones que dicen relación con la condición de empresa del Estado de Codelco y Ename. Por ser empresa del Estado y por manejar recursos públicos, tienen que cumplir con requisitos de eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos públicos. Uno podría decir que cualquier situación que no se realice de manera óptima y de manera adecuada va a atentar contra el uso de recursos públicos. Y si uno puede inferir y decir que el no administrar en forma eficiente los recursos públicos es delito, entonces sería delito. Pero eso, quien está llamado a calificar es el Contralor. Sí, porque yo quería hacerle un alcance a Cochilco,
con lo que pregunta el diputado Juan Luis Castro respecto a cómo nosotros también tenemos que manejar a nuestras empresas estatales. Y justamente usted me sacó la palabra que tenía yo en mi mente, que era la eficiencia y la eficacia. Recordemos que esta licitación en particular, porque es lo que nos convoca esta comisión, que probablemente pueden haber otras situaciones de otras divisiones que puedan tener también los diputados, pero esta en particular habla de 260 millones de dólares. Y lo digo ahí con harto énfasis porque es mucha plata y son recursos fiscales. Y en la práctica, con los antecedentes que ustedes nos entregan, evidentemente podría haber un delito, si estamos sobre la base de este criterio y principio de eficiencia y eficacia para las empresas estatales. Entonces, a mí me preocupa, y probablemente hoy día no va a tener la respuesta exacta, pero si nosotros somos capaces de tener la información de las otras investigaciones antes de que culmine esta sesión, o sea, esta comisión investigadora, yo creo que sería bueno señalar con esa misma claridad que yo se lo presento de esa manera, si es que acá hubo delito o no, y hacer y avanzar con los conductos regulares, y si es que es necesario hacer la denuncia a Contraloría, porque a mí, por lo menos con la poca información, que en verdad en términos de contenido es muy profunda y creo que es muy relevante, pero mi simple impresión es que acá hubo bastantes irregularidades, se tomaron decisiones arbitrarias y que no fueron parte de los procesos que normalmente se hacen en un proceso de licitación. Diputado... Sí, es que sobre lo mismo, para si es que lo pudiera precisar, a propósito de la pregunta del diputado Castro, producto de las fiscalizaciones o auditorías relativas a lo que estamos viendo acá, a los contratos que hemos conversado a la sesión anterior y esta, ¿se ha derivado alguna denuncia o hasta el momento no? A ver, ¿quiere decir? Sí, no, yo lo que quería contestar era específicamente también lo que decía el diputado Castro. En cuanto a que el alcance, insistir, de lo que hemos hecho hasta el momento no nos permite decir eso claramente, porque lo que de lo que tenemos mejores antecedentes del proceso de licitación, donde el Grupo Prado quedó fuera por otra razón, y de hecho se está investigando porque quedó fuera del proceso de licitación. Pero no tenemos los antecedentes para eso. Insistir en que vamos a ampliar el alcance, que esto es mucho más complejo y que es importante para nosotros desde el origen, desde la razón de ser que tiene Cochilco, de velar por los intereses del fisco y por lo tanto ver cómo abarcamos con mayor profundidad y mayor tiempo y mayores procesos, en este caso en particular que puede ser bastante emblemático para muchos otros. Eso. Bien. De lo que hemos encontrado hasta el momento, en el caso particular, pero en el caso particular del proceso de licitación, yo no podría decir que hay un delito en esa parte, porque el resto no tenemos los antecedentes todavía. Sí. Sí. Pero por eso, a propósito de aristas que se fueron, que fueron apareciendo en la investigación, hoy día fue necesario abrir otras investigaciones que ya se comprometieron. Sí, también querría recordarles, como lo dijéramos en la sesión pasada, nosotros a inicio de noviembre, cuando esta fiscalización aún no estaba concluida, nosotros la distribuimos a las autoridades correspondientes el 26 de noviembre, pero a inicio de noviembre, el 12 de noviembre, nosotros preparamos una minuta de avance. Esa minuta de avance, donde ya se incorporaba la mayor parte de los resultados a la fecha, fue distribuida tanto al ministro de Minería como al Contralor de la República. Y después, el 26 de noviembre, cuando terminamos la fiscalización, también fue distribuida copia de nuestro informe al Contralor y al ministro y a las autoridades correspondientes. Todas las fiscalizaciones de Cochilco inmediatamente emitidas, una copia va a la Contraloría de la República. Y por ende es la Contraloría que ellos ven más bien el término de eficacia y eficiencia que señalaba la diputada, que podrían instruirnos, investigar o profundizar algo para ellos definir si hay un delito en eso o no.
No, solamente le mandamos la minuta original, después nos volvieron a pedir la minuta, se la volvimos a mandar, terminamos la auditoría y se la mandamos el 26 y no hemos tenido noticias adicionales de parte de ellos. Sí, Sí. estamos dando un poquito de tiempo porque estábamos justamente ¿Tenía terminando. algunos problemas pequeños? No, por el resto de la investigación. Con la subcontralora. Porque quieren llegar. No, yo creo en Bermúdez. No sé si hay alguna otra consulta, diputados. Ofrezco la palabra. Sí, yo eso le iba a decir. ¿Hay alguna posibilidad que puedan venir? Yo creo que ya terminando, a propósito de algunas cosas que van a salir ahí en el camino, los otros invitados van a salir con otras. Si bien me retiro a fin de año, yo Pero tengo... ya a fin de año no, yo sigo siendo directora hasta el 23 de febrero. Ah, genial. Tenemos enero todavía. Sí. Ahora, otra cosa es que me encuentren en Pucón, pero bueno, no, pero vendré si es necesario. Vendré si es necesario. Pero la verdad, yo creo que esta no es una fiscalización atípica, es regular que Cochilco observe debilidades. Lo importante es que se tomen medidas, no para seguir acumulando debilidades observadas, sino para que se dé solución a las debilidades observadas. No tiene sentido auditar y reauditar cosas si no hay mejoría o si no se le entregan a los organismos que sean competentes las herramientas para que puedan exigir que se mejoren las cosas que no se hacen en línea con lo que se espera. ¿Cuándo, Yo creo que tendrá que empezar a mi salida el proceso de selección y sospecho que no va a haber director nuevo hasta antes de mayo-junio del año 2019. Es un sistema por el proceso de alta dirección pública. Por alta se dirección está- pública. Porque los que somos por alta dirección pública tenemos ese mecanismo de selección y para proteger de alguna manera la ejecución. No pueden hasta que no termine mi cargo. Las próximas investigaciones que se van a hacer, ¿va a ser una fiscalización o auditoría? La verdad, yo creo que si bien es cierto el nombre no es lo más importante, porque fiscalización y auditoría para algunos podría ser hasta sinónimo, yo creo que podrían incluir ambos focos. Uno de los focos es identificar hechos, validar hechos, identificar responsables, y el otro foco es identificar espacios de mejoría, oportunidades de mejora y poner recomendaciones para que la situación no vuelva a ocurrir. Pero una va a lo que pasó y otra a cómo evitar que vuelva a pasar. Él termina oficialmente el 15 de enero. El 15 de enero. Aunque termina. ya está de vacaciones. Está de vacaciones, sí. No en Pucón, pero también está de Exactamente. vacaciones. Eso, por eso mi subrogancia. Sí, Sí. el tren es como el 20 y algo de noviembre. El 30 de noviembre dejó de Ir a la oficina. Exactamente. Pero fue informado un poco antes del 30, porque fue informado un poco antes de mi cargo, que fue muy cercano al 30. No lo sé. Don Jorge Cantalops y la señora Sonia Esturillo, de verdad muchas gracias y por haberse cumplido el objetivo de la sesión. Hasta luego.